Capítulo 79. Como la muerte de Cristo derrotó a Satanás. Cristo había cumplido la obra que vino a realizar, con su último aliento, exclamó, todo ha terminado. Había ganado la batalla. Todo el cielo triunfó con la victoria del Salvador. Satanás supo que había perdido su reino. Jesús había realizado la gran obra de redención por los ángeles y los mundos caídos. Hasta el momento de la muerte de Cristo, Satanás se había cubierto también de engaño que aún los seres santos no habían entendido sus principios ni veían claramente la naturaleza de su rebelión. Lucifer había sido el querubín encubridor, la mayor de todas las criaturas. Había sido el primero en revelar los planes de Dios al universo. Después de que pecó, su poder para engañar fue aún mayor. Desenmascarar su carácter fue más difícil debido a la posición exaltada que tenía con el Padre. Dios podría haber destruido a Satanás y a sus simpatizantes, pero no lo hizo. Solamente el gobierno de Satanás usa la fuerza y el poder para imponer las cosas. La autoridad del Señor descansa en su bondad, misericordia y amor. Él obra presentando estos principios. Su gobierno es moral, los poderes que se usan en él son la verdad y el amor. En los concilios del cielo, Dios decidió que debían concederle tiempo a Satanás para demostrar los principios de su gobierno. Satanás había dicho que sus principios eran superiores a los de Dios. Así que Dios le dio tiempo para que se pudieran manifestar sus efectos y que el universo celestial lo viera. Por 4000 años, Cristo obró para elevar a la raza humana, Satanás, para arruinarla. Y el universo celestial lo vio todo. Desde el momento en que Jesús apareció como un bebé en Belén, Satanás obró para destruirlo. Intentó prevenir que tuviese una niñez perfecta, una vida adulta sin errores, un ministerio santo y un sacrificio sin mancha, pero fue derrotado. No pudo hacer que Jesús pecase. Todos los esfuerzos de Satanás por vencerlo solo lograban resaltar su carácter puro. Con interés intenso, el cielo y los mundos no caídos siguieron las escenas finales del conflicto. Escucharon su amargo grito, Padre mío. Si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Lo vieron sufriendo con una amargura que superó lo que la gente experimenta en su última gran lucha con la muerte. El sudor sangriento brotó de sus poros y 3 veces pidió en oración ser librado. El cielo no podía soportar más ver esto, por lo que se envió al Hijo de Dios un mensajero de consuelo. La tierra es el escenario, el cielo es la audiencia. El cielo contempló a la víctima traicionada y empujada con violencia de un tribunal a otro. Oyó las burlas de sus perseguidores y como uno de sus discípulos lo negó diciendo malas palabras. Vio al Salvador arrastrado de aquí para allá, del palacio al tribunal, llevado 2 veces ante los sacerdotes, 2 veces ante el Sanedrín, 2 veces ante Pilato y 1 vez ante Herodes, insultado, azotado, condenado y llevado para ser crucificado. El cielo contempló con asombro a Cristo colgando de la cruz, mientras la sangre corría por su frente herida, sus manos y sus pies. Las heridas hechas por los clavos se desgarraban con el peso de su cuerpo, que colgaba de sus manos. Respiraba con dificultad bajo el peso de los pecados del mundo. Todo el cielo se llenó de asombro cuando Cristo oró en medio de su terrible sufrimiento. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los poderes de las tinieblas que rodeaban la cruz arrojaron una sombra infernal de incredulidad en los corazones de la gente que estaba allí reunida. Agentes satánicos indujeron al pueblo a creer que Cristo era el peor de los pecadores y a detestarlo. Aquellos que se burlaron de Cristo estaban llenos del espíritu del primer gran rebelde. Él fue quien inspiró sus burlas. Pero Satanás no obtuvo nada de todo esto. Si Cristo hubiese cedido ante Satanás en algún detalle con el fin de escapar de su terrible tortura, el enemigo habría triunfado. Cristo inclinó su cabeza y murió, pero se aferró firmemente a su fe. Luego oyó una fuerte voz que resonaba por todo el cielo, por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Había demostrado que era un homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, él mismo destruyó cualquier simpatía que los seres celestiales hubieran tenido por él. Desde ese momento, ya no podría esperar a los ángeles del cielo que salían de las cortes celestiales ni acusar ante ellos a los seguidores de Cristo por estar vestidos de pecado. El último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial se cortó para siempre. Sin embargo, los ángeles ni siquiera entonces entendieron todo lo que estaba involucrado en la gran controversia. Los principios que estaban en juego tenían que ser revelados de forma más completa. Tanto los seres humanos como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. Cada uno debía elegir a quién servir. Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia era incompatible con la misericordia y que, si la ley había sido violada,
Era imposible que el pecador fuese perdonado. Si Dios anulaba el castigo por el pecado, Satanás diría que Dios no era un Dios de justicia. Cuando nuestros primeros padres violaron la ley de Dios, Satanás declaró que esto probaba que la ley no podía ser obedecida, y que la humanidad no podía ser perdonada. Como había sido desterrado del cielo después de su rebelión, Satanás decía que la raza humana también debía estar apartada para siempre del favor de Dios. En su opinión, Dios no podía ser justo y, al mismo tiempo, mostrar misericordia hacia el pecador. Pero el hombre estaba en una situación diferente que la de Satanás. Lucifer había pecado en la luz de la gloria de Dios. Comprendiendo el carácter de Dios, Satanás igual eligió seguir su propia voluntad egoísta. No había nada más que Dios pudiese hacer para salvarlo. Sin embargo, los seres humanos habían sido engañados y sus mentes oscurecidas por el razonamiento sutil de Satanás. No conocían la altura y la profundidad del amor de Dios. Al observar su carácter, podrían ser atraídos nuevamente a Dios. Como la justicia se mezcla con la misericordia. Mediante Jesús, la misericordia de Dios fue manifestada a la humanidad, pero la misericordia no deja de lado la justicia. La ley no podía ser cambiada, pero Dios se sacrificó a sí mismo en Cristo por nuestra redención. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. La ley requiere una vida justa, un carácter perfecto que no tenemos. Pero Cristo, como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Él ofrece estas cosas como dones gratuitos para todos los que quieran recibirlos. Su vida toma el lugar de la vida de ellos. Así tienen perdón por los pecados pasados. Además, Cristo llena su vida con las características de Dios. Edifica el carácter humano en semejanza al carácter divino. Así lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Dios, mismo es justo e imparcial, y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Había sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y la justicia. Pero Cristo mostró que en el plan de Dios, están unidas. La una no puede existir sin la otra. La justicia y la paz se besaron. Por medio de su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruyó su misericordia, sino que el pecado podía ser perdonado, y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Ahora Satanás presentaría otro engaño. Declaró que la muerte de Cristo abolía la ley del Padre. Pero, si hubiese sido posible que la ley cambiase o fuese abolida, entonces Cristo no habría necesitado morir. Invalidar la ley significaría inmortalizar el pecado y colocar al mundo bajo el control de Satanás. Debido a que la ley era inalterable, Jesús murió en la cruz. Sin embargo, los mismos medios por los cuales Cristo confirmó la ley fueron usados por Satanás para destruirla. Este será el foco del último conflicto en la gran controversia. El nuevo modelo de mentira de Satanás. Hoy Satanás asevera que una porción de la ley que fue pronunciada por la propia voz de Dios ha sido puesta a un lado. Él no necesita atacar toda la ley. Si puede llevar a la gente a descuidar uno de los mandamientos, ya logró su objetivo. Pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece todas. Al aceptar romper un mandamiento, la gente se pone bajo el poder de Satanás. En relación al gran poder apóstata, el representante de Satanás, la profecía declara: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano. Los seres humanos crearán leyes que irán en contra de las leyes de Dios. En su celo por hacer cumplir estas leyes, oprimirán a sus semejantes. La guerra contra la ley de Dios continuará hasta el fin del tiempo. Cada uno tendrá que elegir entre la ley de Dios y las leyes humanas. Habrá solamente dos clases de personas. Cada carácter se desarrollará por completo. Todos demostrarán si han elegido el lado de la lealtad o de la rebelión. Y entonces vendrá el fin. Dios probará que su ley es justa y librará a su pueblo. Cortará a Satanás y a todos los que se hayan unido a él en rebelión. El pecado y los pecadores morirán, desde las raíces hasta las ramas. Este no es un acto de poder arbitrario de parte de Dios. Los que rechazan su misericordia cosechan lo que plantaron. Dios es la fuente de vida y, cuando las personas eligen el pecado, se alejan de la vida. Cristo dice: todos los que me odian aman la muerte. Dios les da la existencia por un tiempo para que puedan desarrollar sus caracteres y manifestar sus principios. Cuando esto sucede, reciben los resultados de sus propias decisiones. Satanás y todos los que se unen a él quedan tan fuera de armonía con Dios que la sola presencia de su amor los destruirá. Al principio del gran conflicto, los ángeles no entendían esto. Si Satanás y sus seguidores hubiesen muerto en ese entonces, en las mentes de los ángeles habrían quedado dudas acerca de la bondad de Dios, como una mala semilla,
lista para producir su fruto de pecado mortal. Pero no sucederá así cuando el gran conflicto termine. En ese entonces, cuando el plan de redención haya sido completado, el carácter de Dios quedará revelado claramente a todas las inteligencias creadas. Se verá que los principios de su ley son perfectos e inamovibles. El pecado revelará su naturaleza, y Satanás, su carácter. El exterminio del pecado probará el amor de Dios y establecerá su honor ante el universo. Teniendo en cuenta todo esto, los ángeles podían regocijarse al mirar la cruz del Salvador. Aunque no entendían todo en ese momento, sabían que la destrucción de Satanás y la redención humana estaban garantizadas, y que el universo quedaba seguro eternamente. Cristo mismo esperaba con ansias todos estos resultados de su sacrificio cuando en la cruz gritó: «Todo ha terminado»,